Buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de Conversando con, ya en el capítulo número 11, y gracias a que el capítulo anterior fue bastante exitoso y mucha gente lo escuchó, y gracias por eso también, decidí hacer otro capítulo con otro de estos temas que también son medios controversiales, que a veces la gente no entiende muy bien, que se pueden prestar para cosas raras o que incluso a la empresa le encanta poner lo que lo están utilizando para vender humo y hacerse los tecnológicos. Este tema, por supuesto, es el Bitcoin. Para esto he decidido invitar a un experto en este tema, fanático de los bitcoins, que es don Javier Montoya. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Don Javier prácticamente todos los días nos incita a comprar bitcoins, así que dije, es la persona ideal para tenerlo aquí en el programa, porque nos va a estar un poco explicando cómo funciona todo este tema y por qué en el fondo son tan bacanes las bitcoins. Cuéntanos un poco, Javier, un poco de ti para que la gente te conozca y por qué te empezaste a interesar en este tema. Yo soy de computación, de ingeniería. Éramos compañeros con Freddy, ahí nos conocimos. Entonces tengo igual el conocimiento como técnico para entender un poco cómo funciona. Y aparte siempre me han interesado los temas de economía. Incluso desde antes de entrar a la universidad ya había leído harto por mi cuenta. Y esos dos temas de cierta forma convergen en Bitcoin. Entonces yo siento un poco que era como cosa de tiempo como para que lo encontrara. Y incluso encuentro que me empecé a meter más tarde de lo que podría, porque yo ya había empezado a leer un poco al respecto, no sé, por ahí por el 2011, 2010 quizá. Ya había leído un poco, pero al principio era como una curiosidad nomás, era como, no sé, me acuerdo haberlo comentado con mi papá, así como, oh, existe esta cosa que se llama Bitcoin, es como una moneda mágica de internet, qué loco, jajaja. Y de repente era como, oye, y cacha que el Bitcoin vale $100, guau, brigio, cómo esta cuestión como inventada de la nada va a valer tanto. Claro. Oye, cacha que el Bitcoin ahora vale $200. Oye, cacha, y así fue hasta que llegó como a $1000. Caleta. Y después de que llegó a $1000, bajó muchísimo. ¿Cachai? Y ahí fue como, ya, esto era como una burbuja y se murió. Y en realidad como que nunca le puse más atención que eso en esa época, que esto es como 2013, más o menos. Ya. Y después en el 2017, más o menos a mediados, si no me equivoco, la cuestión empezó a agarrar vuelo de nuevo, pues, el precio particularmente, y eso empezó a llamar la atención. Y por una parte yo como que, no sé, como que alguien en la universidad comentó como, sí, que estaba metido en esa cuestión. A mí, como yo ya lo había escuchado de antes, era como, oye, me interesa, nunca me metí como, porque ahí en el 2013 nunca compré Bitcoin, lamentablemente. Sino la que historia sería distinta. Sí, estaría ahora desde tu yate. Claro, desde Malta o no sé dónde. Pero no compré en ese momento, como que no lo entendía bien en ese momento, tampoco me metí mucho a entenderlo, a pensar, como era mucho más como una curiosidad, así que veía de repente como en internet. Claro. Pero después el 2017 me metí más como en serio, gracias a que empezó a subir de nuevo, llegó a los $1000 de nuevo, que era como el punto máximo que había alcanzado antes en su historia, y claro, pasó soplado para arriba, llegó hasta los $19,000, una cosa así, volvió, después cayó. Me parece que el fondo fue como en enero, si no me equivoco, de 2018, bajó como a 3000 y tanto. Entonces ahí escaleta y es como, puta, el que lo conoció llegando a los 19,000 y después lo vio en 3000, también mucha gente dijo como, aquí cagó esta cuestión, ¿cachai? Aquí murió bien. Claro. Pero yo ya lo había visto ir de 1000 a menos de $100, creo, o no sé, una cosa así, o de 1000 a $200,
y después Y de recuperarse, repente y explota. después llegar a 19.000 y ahora bajar a 3.000, y ya que llegara a 1.000 era una locura, ¿cachai? Sí. Entonces, el tema es que como que uno nota que en la historia de Bitcoin tiene ese comportamiento, y en general los como puntos bajos, después de que baja, no sé, 80% o algo así, son más altos que los puntos anteriores, ¿cachai? Entonces, si uno lo Claro. ve en el largo plazo, Debería siempre ganar. o sea, ha sido el activo que más se ha valorizado del mundo. O sea, si consideráis propiedades, acciones, lo que sea, difícilmente vaya a encontrar una inversión mejor que haber comprado bitcoins hace 10 años, Claro, por en su ejemplo. momento. Claro. Pero todavía, yo creo que todavía, o sea, hay como un poco una trampa de pensar como, pucha, ya llegué tarde. Porque, Claro. porque probablemente es lo mismo que pensaron los que compraron a $1.000 en 2013 y que ahora igual estarían más de 10 veces su valor, Sí, ¿cachai? O sea, hoy día está en $10.900. Siguió subiendo. No. Sí, o sea, el último tiempo se ha mantenido estable en eso. En pesos está como en 8 millones 6, 8 millones 7 por ahí. No quiero adelantarme, pero más adelante recuérdame que quiero entender cómo varían esos precios y qué es lo que lo hace variar. Pero yo creo que eso lo vamos a ir tocando más adelante. Ujú. Yo creo que partamos un poco para que la gente se vaya enchufando, como así lo más para niños que puedas explicar en fondo de qué estamos hablando de cuando hablamos de las bitcoins. Ya. Cómo funciona todo esto. Lo más básico, lo más importante es que Bitcoin es dinero. O sea, no es una acción de una empresa, no es no es un activo como el petróleo que tiene una utilidad que se puede quemar para producir energía, sino que es estrictamente dinero. Y eso de repente es un poco difícil de entender, porque si bien todo el mundo ocupa dinero prácticamente todos los días, rara vez uno se detiene a pensar qué es exactamente el dinero. Entonces, Bitcoin es varias cosas. Bitcoin es dinero. Bitcoin es una red también, una red de computadores, que es software también, que se asegura que se cumplan ciertas reglas del sistema, ¿cachai? Otra forma de pensarlo es que es una forma de ponerse de acuerdo respecto a qué es la verdad, en el sentido de el valor, ¿cachai? O sea, por ejemplo, ahora si es que tú tienes un billete, ese billete tiene un número y eso representa cierto valor porque hay personas que te intercambian ciertos bienes y servicios por ese billete. Cuando hubo un cambio, por ejemplo, que ahora tú puedes tener esa plata en tu cuenta del banco y ya no tienes un billete, pero hay un cierto acuerdo, ¿no es cierto?, de que tú tienes esa plata y que por lo tanto la puedes gastar, y en realidad es un registro en una base de datos de un banco. Claro, en realidad no estáis moviendo tú la plata directamente. Claro, y Como los billetes. y esa plata que tú tienes en el banco tampoco existe físicamente, o sea, es virtual, es un registro, es simplemente el banco diciendo, sí, Freddy tiene, no sé, 100 lucas, y cuando tú le transfieres a alguien, entonces el banco marca en su registro que te descuenta, no sé, 50 lucas y se los abona a la cuenta de otra persona, ¿no es cierto? Entonces, la entidad del banco se necesita para que tú puedas, o sea, tú no puedas gastar la misma plata dos veces. Si tú intentas ir a un cajero o ir a una tienda y compras, tú tienes 100 lucas en tu cuenta y tú compras algo de 100 lucas y después vas a otra tienda, te van a decir, oye, no, esa plata ya la gastaste, ¿cachai? Claro. Y ese punto es muy difícil, es algo que es muy difícil de lograr digitalmente cuando uno no tiene una entidad central, que sería el banco. Y uno lo puede pensar como
cualquier cosa que es digital, por ejemplo una foto, uno lo puede hacer copy-paste, ¿cachai? Eso es un archivo que es al final información en algún disco duro y uno lo puede copiar y las copias digitales son exactamente iguales a las originales. Entonces, claro, si tú sacáis una foto y me la mandáis, no hay forma de distinguir el archivo original de la copia. Claro. Entonces eso hace que sea particularmente difícil el tema de hacer dinero digital, y es por eso que se necesita normalmente estas entidades como los bancos que te dicen no, eso ya lo gastaste o eso lo puedes gastar, porque ellos mantienen una base de datos con el registro de cuánto tienes. Entonces, claro, Bitcoin llega a solucionar eso, y en ese sentido Bitcoin es como el oro, ¿cachai? El Bitcoin es como este registro que tienen los bancos, pero sin el banco. Es una forma de que todas las personas que participan en esta red pueden ponerse de acuerdo y decir quién tiene qué, y no permitir que nadie haga trampa, porque todos validan todas las transacciones. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo voy a comprarte algo y te pago, entonces esa transacción, al ser validada por todos, después yo no puedo ir donde otra persona y decir, mira, con estos mismos Bitcoin te compro a ti ahora, porque esa primera transacción... Esa persona sabe. Claro, porque esa primera transacción queda en lo que se llama el blockchain, que es esta base de datos distribuida. Ah, excelente. Entonces, claro, ahí es donde empiezan a aparecer estas palabras como blockchain, que claro, ha sido como muy prostituida, digámoslo así. Sí. Porque es como, esto es la pieza mágica de Bitcoin, que en realidad, alguien que sabe un poco como de computación, por lo menos a mí me llama la atención que se haya convertido como en un buzzword. Claro, como en un buzzword o en una palabra como de marketing, porque no es algo que pase normalmente con las estructuras de datos. O sea... Claro, no, al final solo son registros. Sí, es como equivalente a que te dijera como, oye, estamos implementando árboles rojo-negros en nuestra empresa. ¡Wow! Increíble, claro, ¿cachai? Es raro, es como que no tiene mucho sentido. Y, o sea, aún más allá que eso, el blockchain en sí como tecnología existe 20 años antes de Bitcoin. O sea, no es algo que se haya... Cuando Satoshi Nakamoto, que es él o las personas que inventaron Bitcoin, que no se sabe, es anónimo. Apareció solamente. Sí, es un gallo que apareció en forma anónima en un mailing list de unos gallos que se llamaban cypherpunks, que eran grupos de personas, o sea, como guanes que estaban metidos en tecnología y especialmente interesados en temas de privacidad. Pelearon, por ejemplo, para que... porque en Estados Unidos hubo toda una pelea que intentaron hacer que la encripción fuera considerada como un arma de guerra, y estos gallos pelearon como para decir como, oye, no, esta cuestión es un programa, ¿cachai? Es un conocimiento matemático, claro, no se puede como restringir su uso, y de hecho hay anécdotas ahí bien interesantes, como uno de los gallos, para pelear esto en una corte en Estados Unidos, lo que hizo fue imprimir el código de, no me acuerdo, creo que de PGP, o una implementación de un protocolo criptográfico, y lo imprimió en un libro. Y en Estados Unidos la primera enmienda protege la libertad de expresión, y básicamente si tú lo puedes poner en un libro, lo puedes distribuir en Estados Unidos, porque se considera como una forma de expresión. Y eso sentó un precedente súper importante de que el código se considera como una forma de expresión, al menos en Estados Unidos, y por lo tanto la inscripción y tecnologías relacionadas podían circular libremente, y si tú inventas un algoritmo para encriptar datos y decides liberarlo, no es como que estés distribuyendo un arma, ¿cachai? Claro. Bueno, estos gallos... muy metidos en esos temas,
tenían un mailing list donde se discutían ideas, se compartían papers, comentaban cuestiones. Y era una lista abierta de, no sé, creo que tenía como miles de personas que seguían el mailing list, no todos comentaban activamente. Claro. Y de repente aparece este personaje, Satoshi Nakamoto, que dice, oigan, creo que logré resolver este problema del dinero digital. Y muestra un paper, se basa en varios trabajos anteriores. Bitcoin no es la primera... claro, no es la primera vez que se intentaba hacer, se había intentado un par de veces antes. Toma varias ideas de distintas cuestiones que ya existían. Por eso digo, como no es que Bitcoin o Satoshi Nakamoto haya inventado el concepto de blockchain, sino que eso era algo que ya existía, pero que él lo logró tomar y logró unir todos estos componentes y hacer que funcionaran para el propósito de dinero digital. Entonces, sí, todas estas empresas que llegan y dicen como no, es que ahora con blockchain vamos a solucionarlo y vamos a hacer ahora las votaciones con blockchain y los plátanos los vamos a meter en blockchain. Esa cuestión no tiene absolutamente ningún sentido, porque incluso el blockchain en sí es una base de datos ineficiente y lenta. O sea... ¿Por qué? ¿Podéis explicarnos un poco cómo funciona? La forma en la que funciona es que es, como dice la palabra, una cadena de bloques. Entonces, un bloque es un conjunto de transacciones y la forma en la que están encadenadas es que a medida que aparecen nuevos bloques que contienen transacciones, cada bloque hace referencia al último bloque anterior, ¿ya? Entonces se forma como una lista ligada. Y esa referencia se hace a través de punteros de hash. Aquí nos estamos quizás metiendo un poco en aspectos técnicos, pero básicamente uno puede, de forma demostrable, criptográficamente, tomar una cadena de estos bloques y saber que no fue alterada. O sea, si es que nosotros compartimos la misma cadena, ¿ya? Y yo agregué un bloque y tú agregaste un bloque y las transacciones que contienen son distintas, entonces vamos a tener cadenas distintas de ahí en adelante para siempre en el futuro, ¿cachai? Si es que nosotros en algún punto, o sea, si es que nosotros estamos actualizados ahora, ¿ya? Y estamos de acuerdo con que esa es la realidad de ahora, ¿ya? Entonces, dentro de esa historia, quizás había en el pasado una transacción que tú me hiciste a mí, ¿ya? Que tú me pagaste y yo te di algún producto, por ejemplo. Y tú decías, pero voy a modificar y voy a hacer como que esa transacción no ocurrió. Entonces eso va a cambiar el hash del bloque donde aparece esa transacción. Claro. Y eso va a cambiar, por lo tanto, la referencia que tiene todos los bloques en el futuro. Porque el bloque siguiente tiene que hacer referencia a ese hash. Y así siguen en el futuro. Entonces, si es que hay una historia, o sea, dada una historia, cualquier modificación que se haga en el pasado va a tener repercusiones para siempre, para todos los bloques que le siguen. Ahora, hay un aspecto que es la minería de Bitcoin, que tiene que ver con cómo se agregan estos bloques. Ya, sí, ese es un término también bien usado. Sí. Lo de minar bitcoins. Minar Bitcoin es gastar energía en entregarle seguridad a la red y obtener bitcoins como recompensa. Y esos bitcoins que se obtienen como recompensa son bitcoins nuevos que se generan. Entonces, y además son comisiones de la red. Y la forma en la que funciona esto, como para volver un poco al concepto de blockchain, es que los mineros son los que se encargan de crear y agregar estos nuevos bloques. Entonces tú, cuando haces una transacción, como que le dices a todo el mundo como, oigan, esta es mi transacción, están las firmas, es válida.
Y ahora los mineros pescan un grupo de esas transacciones, las meten en un bloque y después publican ese bloque. ¿Ya? Y para que un bloque sea válido tiene que tener o sea, los mineros lo que hacen es que tienen que encontrar un número que la única forma de encontrarlo es probando al azar hasta que le achuntan. Y por la fuerza bruta. Exactamente. Y por eso se llama proof of work. Como prueba de trabajo. O sea, ellos demuestran que realizaron trabajo a través de este número, que la única forma de encontrarlo es probando por fuerza bruta. Una vez que lo encuentran, entonces logran armar el bloque, porque el bloque necesita tener ese número, y la gracia que tiene es que cualquiera puede pescar ese bloque y validar que toda la información sea correcta, ¿cachai? Entonces tú o yo, por ejemplo, si tú me estás pagando a mí, tú propagaste esa transacción, algún minero la tomó, la incluyó en el bloque, empezó a buscar estos números, lo encontró y ese minero le dice como, oigan, encontré este bloque. ¿Ya? Y yo recibo ese bloque, por ejemplo, y veo, ya, todas las transacciones, sí, perfecto, son válidas. Ah, mira, acá está la transacción que me hizo Freddy. Y reviso también, ya, el bloque en sí es válido porque todas las transacciones son válidas y además porque el número cumple con las propiedades que tiene que cumplir. Proof of work. Claro. El sistema está hecho para que ese número se pueda encontrar en promedio cada 10 minutos. Entonces, eso te iba a preguntar. Pero en el fondo mi transacción no es válida hasta que alguien cree un bloque con esa transacción. La transacción es válida, pero no está confirmada, ¿cachai? Tú podrías decir como, oye, mira, te pagué, emitir la transacción, y antes de que fuera incluida en un bloque, hacer otra transacción por la misma plata, ¿cachai? Que también va a ser válida porque es como si no la hubiese, como si hacís una transacción y no le decís a nadie, es lo mismo que si no hacís la transacción, ¿cachai? Entonces tú podrías hacer otra transacción y poner una onda, decirle al minero como, mira, en vez de aceptar la primera, acéptame la segunda y te ganáis una comisión, ¿cachai? Y el minero va a tener un incentivo para aceptar la que le pague más comisión, ¿cachai? Claro. Entonces por eso yo, como el que está recibiendo los bitcoins en esta transacción, no es seguro aceptarla hasta que tenga una confirmación, que quiere decir que lo recibí, o sea, se metió en un bloque y recibí el bloque, se encontró el bloque, o incluso se pueden esperar más confirmaciones, que quiere decir que no solamente está en el bloque que me llegó recién, sino que además ya sé que hay un par de bloques que se agregaron después de ese, ¿cachai? Por lo que te decía, si es que tú quisieras cambiar esa transacción, tendrías que cambiar ahora no solamente el bloque donde está tu transacción, sino que todos los bloques en el futuro. Y siguiente, claro. Eso implicaría volver a hacer el proof of work, ¿cachai? Claro. Y eso es lo que fundamentalmente asegura la red. Como que claro, porque nadie tiene la capacidad de estar haciendo todo eso. Claro, o sea, si uno ve la capacidad que tiene la red, no se le... O sea, si uno piensa como, ya, pero Google tiene supercomputadores, no, o sea, no, claro. no está ni cerca. Eso te iba a preguntar, porque cuando tú decís que se demora 10 minutos en crear un bloque, ¿de qué tipo de computador estamos hablando que puede hacer eso? Originalmente, o sea, aquí hay una de las magias, o no magia, pero una de las genialidades de Bitcoin, que es el ajuste de dificultad. Y el sistema automáticamente, si es que los bloques están saliendo muy rápido, quiere decir que hay muchas personas intentando minar, ¿no es cierto? Sí. Y automáticamente el sistema puede incrementar la dificultad y hacer que sea aún más difícil encontrar como el número que sirve para cada bloque. Y por otro lado, si es que se empiezan a demorar más los bloques, el sistema lo pone más fácil. Entonces el sistema apunta a 10 minutos, ¿cachai? Eso es como un parámetro nomás de la red. Es porque cuando Satoshi Nakamoto creó esta cuestión, dijo, 10 minutos está bueno.
Oye, pero entonces esto está sujeto, o sea, esto como que nace en el fondo a partir de transacciones, o sea, como que en un comienzo, por así decirlo, no habían bitcoins. Exactamente. Como que alguien tuvo que empezar a hacer transacciones como con nada para empezar a generar estas bitcoins. Exactamente. O sea, no transacciones con nada, sino que empezaron a minar bloques que no tenían transacciones. Ah, ya. Y entonces Satoshi Nakamoto o los que sea que hayan partido, porque un aspecto interesante es que Satoshi Nakamoto primero dio a conocer la idea el 2008 y el 2009, como no sé, 3 meses después, recién lanzó la primera versión. Entonces le dio igual tiempo a la gente como para que, o bueno, a la gente, este círculo de personas de Claro. los cypherpunks, que en realidad en ese momento eran los únicos que tenían alguna chance de entender esta cuestión. Sí, les dio como oportunidad de que pudiesen como leer el paper, estar como atento a la cuestión y participar en cuanto quisieran. No es como que él haya partido así para callado para asegurarse él con más bitcoins y después lo lanzó. Todos los bitcoins, claro. Fue completamente abierto desde el principio. ¿Serán millonarios estos tipos ahora? De todas maneras. A menos de que hayan vendido. Oye, claro. ¿Y esto que se va generando en el fondo una bitcoin con cada bloque que se va agregando tiene un límite o van a haber bitcoins siempre? Originalmente se generaban 50 bitcoins por cada bloque. O sea, 50 bitcoins nuevos cada 10 minutos. Y aquí hay otro aspecto súper esencial de Bitcoin, que es que cada 4 años en promedio, en realidad es cada 210.000 bloques, si queremos ser exactos, la cantidad de bitcoins nuevos que se generan se reduce a la mitad. Entonces partieron siendo 50 cada bloque, 4 años después 25, 4 años después 12,5 y ahora estamos en 6,25 bitcoins nuevos por cada bloque. Ya. Entonces, si es que uno hace la matemática, se da cuenta que eso es asintótico Claro. y llega a los 21 millones de bitcoin. Entonces, un aspecto esencial es que nunca jamás van a haber más de 21 millones de bitcoins. ¿Y eso estimado para cuándo se va a llegar a ese máximo? Se estima que va a ser más o menos en el año 2140. Ah, ya falta. Una cosa así. Pensé que iba a ser menos. Falta, sí. No, pero si uno piensa como se reduce a la mitad, quiere decir que en los primeros 4 años se minaron la mitad de todos los bitcoins. Claro. ¿Cachai? Claro. Hoy en día hay aproximadamente ya 18 millones y medio de bitcoin que están minados. Harto. Entonces no quedan tampoco tantos bitcoins como nuevos por generarse. Cada vez tiene un impacto más bajo, ¿cachai? Y el hecho de que sea limitado en el fondo el dinero, aquí yo no sé mucho de economía, como que no afecta, ponte tú, como el que suba el precio del que tiene más bitcoins, porque en el fondo ya no tenéis cómo generar más, y si alguien tiene hartos, como que debería ser más valioso, por así decirlo. De todas maneras, o sea, el hecho de que sea finito, y de hecho es lo único finito en el mundo, diría yo, hace que sea, o sea, es intrínsecamente escaso. Y eso hace que tenga valor y eso hace que sea un muy buen dinero. Bitcoin nace, y esto se sabe porque el Satoshi Nakamoto lo dijo, hay varias cuestiones que comentaba, nace producto de que los bancos, y en particular los bancos centrales, han traicionado a la confianza de la gente al imprimir plata como loco. Claro. O sea, uno ocupa una moneda nacional y de cierta forma eso implica que tiene que tener cierta confianza en esa moneda nacional De que va a valer. que no te, claro, de que va a valer y que no te van a devaluar tus ahorros, claro, tu plata, tu trabajo, tu tiempo, y esa confianza se ha traicionado sistemáticamente. Y de hecho Satoshi Nakamoto puso en el primer bloque que se generó un mensaje que era lo tomó del diario, del New York Times, si no me equivoco, que era esta noticia cuando fue que iban a hacer el segundo rescate a los bancos, una cosa así, de la crisis del 2008. Del 2008, ¿cachai?
O sea, esta cuestión pero dirigido Claro. para ese lado, ¿cachai? Sí, pues la inflación es súper mala. Está muy, muy mainstream. Y siempre dicen como no, si un poco de inflación es buena. En general los que te los dicen son personas que están más cerca del dinero nuevo que se genera. Claro. Obviamente los economistas del Banco Central tienen un incentivo muy grande para encontrar que las medidas que toma el Banco Central son súper importantes y que lo que ellos pueden hacer es crucial para la economía y su principal herramienta es crear plata. Sí. Entonces hay como un dicho que es como algo así como que todos los problemas parecen clavos cuando lo único que tienes es un martillo o algo por el estilo. Ujú. Algo así se aplica a la política monetaria actual. Claro. Pero si quisiéramos, por ejemplo, que todo funcionase, todo el mundo ya funcionase con bitcoins, como tener solo 21 millones, como que hace que todo funcione bien. No me lo imagino como trabajando con un número limitado de dinero. Hace que funcione mucho mejor, diría yo, porque si uno lo piensa, ¿qué es lo normal? ¿Que los autos sean cada año más caros? ¿O que los autos o cualquier otro bien sean cada vez más baratos porque sabemos cómo construirlos mejor, porque sabemos, no sé, tenemos fábricas más grandes que pueden aprovechar economías de escala, porque hay eficiencia que se gana? Claro. Lo más lógico sería que costaran menos. O como, ¿por qué el centella ahora cuesta, no sé, 500 pesos Claro. y antes costaba 100 pesos? O sea, perdimos la capacidad de hacer helado. Los palitos se nos están acabando los árboles. Eso no tiene una razón de fondo más allá del hecho de que no, el centella es el centella. Probablemente es más fácil hacerlo que lo que era hace 50 años atrás. Y los pesos son los que no valen nada, ¿cachai? Sí. Los que han perdido su valor. Entonces, el problema es que eso genera distorsiones en la economía, ¿cachai? El valor del dinero es algo tan básico para que la economía funcione bien, que es como que tratarais de diseñar un edificio, pero cambiar ahí todos los días la definición de qué es lo que es un metro, ¿cachai? Claro. O sea, se pierde la noción del valor. Un millón de pesos ahora es muy distinto a un millón de pesos hace 50 años atrás, ¿cachai? Sí, eso es súper extraño. Entonces, el que sea una cantidad limitada obliga a volver un poco a la realidad económica de las cosas, que es que si es que algo es más fácil hacer, lo normal y lo que debería pasar es que sea más barato, ¿cachai? Claro. Oye, y para alguien como que quiere en el fondo empezar con el tema de las bitcoins, ¿cómo funciona esto como más a nivel, alto nivel, como de aplicación? ¿Cómo yo tengo una bitcoin? ¿Cómo compro bitcoins? Para comprar bitcoins se ocupa lo que se llama... O sea, básicamente tú le compras a alguien. Y para eso hay mercados o exchanges que realizan el servicio de conectarte gente que compra con gente que vende, y ellos cobran una comisión por como para funcionar como empresa. Son empresas. En Chile yo conozco a tres: Buda.com, CryptoMarket y OrionX. Yo por cercanía más ocupo y recomiendo en general Buda.com. Pero claro, ahí ellos son empresas, son de momento en Chile autorregulados, porque no existe una regulación de Bitcoin, pero Claro. no son ingenuos, ¿cachai? Ellos saben que si no toman ninguna medida, entonces obviamente los van a acusar de, no sé, lavado de activos, Sí. o cualquier cosa. Entonces ellos cumplen con las regulaciones que se llaman de KYC, Know Your Customer, y de anti-lavado de dinero. Entonces, ¿en qué se traduce eso para la persona a pie? Que cuando uno se registra y quiere comprar, va a tener que pasar su información de identidad y de dirección, como de dónde vivís y eso. Ya. Pero, o sea, no es tan terrible. Es como que si queréis hacer una inversión Sí, con una corredora, también vaya a tener que pasar Sí. esa información, ¿cachai?
Ahora, Bitcoin, por otra parte, en sí, el protocolo no tiene ninguna identidad ligada. O sea, si tú, por ejemplo, Freddy, me decís como, oye, te quiero comprar Bitcoin, yo, ya, ¿a qué precio? Me pasáis la plata, te paso los Bitcoins. Ahí no, o sea, nadie tiene cómo No hay interferir en intermedio. esa... Claro. Exacto. ¿Y Entonces, ese valor quién claro, se lo asigna? ese valor se lo asignan nadie y todos. No, es un valor de mercado nomás, simplemente oferta y demanda. Ah, ya, pero por ejemplo, ese pic que tuvo el 2018, si no me acuerdo, ¿por qué de un momento para otro valió tanto? No, o sea, como es simplemente oferta y demanda. Es que lo que pasa es que es muy volátil, ¿cachai? Lo que significa que puede fluctuar mucho el precio. ¿Y por qué pasa eso? Porque imagínate, como te contaba la historia, que había llegado a 1000 y después había bajado un montón y después empezó a subir de nuevo. Entonces la gente que lo había visto subir y después bajar y después, esta cuestión está subiendo de nuevo, entonces van y compran, y al comprar hacen que suba marginalmente el precio, ¿cachai? Pero al subir un poco más el precio, entonces llama más la atención, y al final lo que pasó en diciembre de 2017, que empezó a subir, no sé, llegó $1000, ya alcanzó su all time high de $1000. $2000, $3000, $4000, ¿cachai? Como que se empieza a generar esta sensación de que esta cuestión es para hacerse rico al tiro, ¿cachai? Entonces la gente compra, y cuando se genera esta sensación de como extrema avaricia o codicia, la gente de repente pone más plata de la que debería. O también pasa que el gallo que compró a $500 cuando la cuestión valía $19.000, quizás dijo, puta, ya o sea, eso, ¿cuánto es? Eso es como 40 veces su plata inicial. Quizás dijo, chucha, ya con eso me alcanza para, no sé, un departamento, y vendió y se compró un departamento porque siempre quiso un departamento, por ejemplo. O porque lo veía como algo más seguro, o por la razón que fuera, ¿cachai? Normalmente cuando las personas tienen más plata, la gastan, ¿cachai? Deciden gastarla en distintas cosas. Pues nadie come bitcoins, ¿cachai? Entonces, eso provoca que suba muchísimo, se generan estas como súper expectativas, y después en algún momento se agota, por así decirlo, la oleada de gente nueva que está metiendo plata. Llega como un pic y ahí baja porque hay gente que o se metió antes y empieza a vender, o a la cuestión, al dejar de subir, se empiezan a asustar, venden, eso hace que baje, y eso provoca exactamente el mismo efecto, pero en sentido contrario, ¿cachai? O sea, concha tu madre, así compré a 19.000, ahora está en 18.000, y ahora está en 17, y ahora está en 16, y ahora está en 10, y ahora está en 8, ya vendo, ¿cachai? Claro, como una bola de nieve, todos vendiendo cada vez más. Claro, exactamente. Entonces eso provoca que suba muchísimo, que baje muchísimo. Y sobre todo, mientras más pequeño el precio, esto va a ser como un poco raro, pero mientras más pequeño el precio del Bitcoin, más es la volatilidad que tiene. Y la razón es muy simple, porque imagínate que hay 20 millones de Bitcoin, ¿no? Si es que esos 20 millones de Bitcoins valen $1 cada uno, significa que, o se están transando en $1, digamos, significa que los Bitcoins en total, la capitalización de mercado de Bitcoin es de 20 millones, ¿no es cierto? O sea, hay 20 millones de Bitcoins, cada uno vale $1, 20 millones en total. Esa es como la estimación, ¿no es cierto? Entonces, si es que llega un señor con 40 millones de dólares y dice, voy a comprar Bitcoin, obviamente va a hacer que el precio suba muchísimo. Ah, claro. ¿Cachai? Pero cuando el Bitcoin vale $10.000 en vez de $1, ¿cachai? Ahora, en vez de tener esta capitalización de 20 millones de dólares, tenéis 200.000 millones de dólares, ¿cachai? Entonces ahora ese mismo señor que llega con 40 millones no hace nada, ¿cachai? Claro. O sea, no mueve el precio tanto. Entonces, mientras más se valoriza, más resistente se hace a estas fluctuaciones gigantes, ¿cachai? Claro. Y eso se ha visto a lo largo del tiempo. O sea,
sigue siendo muy volátil, sobre todo en comparación con, no sé, pues las acciones. Cuando las acciones caen un 5% es como, bueno, está el mundo, así está la gran caída de la bolsa. Claro. Bitcoin cae un 5% y nada, o sea, es como un día como cualquiera, ¿cachai? Oye, ¿y estas variaciones se ven afectadas también, ponte tú, por las noticias, cosas así, cómo afecta a la bolsa? Sí, en general más, bueno, igual, sí. Como en el corto plazo más, por ejemplo, de repente salen noticias que, no sé, bueno, ahora ya no es tan común, ¿eh? Y estoy notando que ahora las mueven menos. Pero, por ejemplo, en 2017, cuando estaba como así como un gran boom, de repente salía la noticia de Corea prohíbe a los bitcoins. No, bajaba. No, Corea se arrepintió, subía, ¿cachai? Era como mucho más su estilo. Hoy en día está mucho más consolidado el mercado. O sea, aunque estemos en nivel similar de precio, los volúmenes que se transan son mucho, y eso también le da como mayor estabilidad, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, hace como una semana, salió una noticia que los gringos empezaron a perseguir a unos gallos que lo tenían un exchange y que no estaba registrado en Estados Unidos, no sé qué. Y eso ni afectó, ¿cachai? Diciendo que igual es una cantidad considerable de bitcoins. Claro. Oye, y ya que mencionáis los exchange, hay un término que también he escuchado de que es las billeteras o los wallets. ¿Qué diferencia hay con los exchange? ¿Cómo funciona esto? Ya. Sí. Me fui un poco, me desvié, pero verdad que ya. Gracias por mantenerme en el camino. Ya, pues, entonces uno se registra en un exchange y, por ejemplo, ya me registro en Buda, hago la cuestión de la información, voy, pongo una orden de compra, ya, le compré a alguien. De momento, o sea, esos bitcoins están en Buda. Yo no tengo realmente control directo sobre esos bitcoins. Ahora, la gracia es que uno los puede retirar. Y cuando los retira, lo mueve a lo que es una wallet o una billetera. Que hay distintos tipos de billeteras. Que en realidad billetera quizás es un mal nombre, porque quizás un mejor nombre sería un llavero. Porque lo que es en realidad, uno nunca tiene los bitcoins. Lo que tiene son las claves o las llaves para gastarlos, ¿cachai? Ya. Entonces, esas llaves pueden estar en un computador, por ejemplo, en una software wallet, que sería un programa que guarda un archivo que tiene tus llaves. Existen lo que se llaman hardware wallets, que tienen un nivel de seguridad mayor, que es básicamente como un pendrive. No es exactamente un pendrive, este es algo que es como dedicado para guardar estas claves, ¿cachai? Y la gracia es que no están conectadas directamente a internet. Después también existen las que se llaman brain wallets, que son como formas de que tú, en lugar de que esa llave quede guardada en algún lugar, se deriva de algo que tú memorizas. Entonces, tú te memorizas una frase o una secuencia de palabras o algo así, y con eso tú puedes reproducir esas claves para gastar los bitcoins. Entonces, por ejemplo, si es que queréis llevarte la plata del país y creéis que te pueden registrar porque, no sé, eres Edward Snowden o lo que sea, tú puedes ocupar una brain wallet, memorizarte una cuestión, destruir todo tipo como de evidencia física, y una vez que llegas al otro lugar, ocupas eso y mueves los bitcoins si quieres a otra de estas billeteras y listo. Claro. Al final estas claves lo que te permiten es hacer las transacciones. Sí, porque lo que pasa es que para hacer una transacción tú tienes que firmar y con eso verificar que tú efectivamente eres el dueño de esos bitcoins, ¿cachai? Entonces, estas billeteras lo que hacen es hacer estas transacciones, es el software que se encarga de armarlo. Uno no es como que tiene que hacer nada, sino que solamente pone gastar, aprieta un botón y chao. Claro. Y el software por detrás lo que hace es pescar esos bitcoins, firmar la transacción, mandarlo hacia la dirección que tú hayas especificado, ¿cachai? Y entonces esa otra persona que tiene las llaves para esa otra dirección es la que lo puede gastar. Ya, y en el caso de venderlo, esa plata, o sea, tú necesariamente se lo tienes que vender a alguien. Sí. O por ejemplo, yo se lo puedo vender como a la entidad Buda
y ellos me van a dar dinero en efectivo. O sea, el Buda como entidad no te va a comprar... O sea, tú no es como que se los vendas a Buda. En realidad se los vendes a otros usuarios de Buda que están queriendo comprar. Ya. ¿Cachai? Buda lo que hace es que junta a toda la gente que quiere tanto comprar como vender. Perfecto, y hace el intercambio. Y de hecho, por ejemplo, ahora, no sé, pues la última transacción en Buda en este momento fue a 8.760.000. ¿Ya? ¿De pesos? Y sí, wow. 8.760.000 pesos. Ya. O sea, ese es el precio por Bitcoin. Ya. No fue necesariamente en ese monto total, pero ese es el precio por Bitcoin. Si tú quieres vender tú puedes elegir el precio al que quieres vender. Pues tú puedes decir, mira, yo quiero vender, pero lo quiero vender a 9 millones, por ejemplo. Perfecto, tú creas ahí la orden que da 9 millones. Y en el momento en que alguien te lo quiera comprar a 9 millones, se va como a realizar esa operación, ¿cachai? Obviamente, si es que hay alguien vendiendo más barato, la gente le va a comprar a él antes que a ti. Ya. Y va a depender un poco como de cómo estén las cuestiones internacionalmente también, pues porque si es que el precio en Chile, por ejemplo, empieza a subir porque la gente en Chile decide comprar mucho más bitcoins, por ejemplo, porque dicen que se puede sacar el 10% de la AFP y la gente con esa plata decide comprar bitcoins, por ejemplo. Claro. Y hace subir el precio acá, lo que pasa es que eso empieza a generar un incentivo para los que tengan dólares y los que tengan euros y los que tengan cuentas en otros países, comprar bitcoins con esa otra plata, moverlos para acá y venderlos acá a estas personas que están pagando como un sobreprecio, ¿cachai? Claro. Entonces eso se llama arbitraje y eso permite que el precio como que se nivele a nivel internacional. Ya, o sea, esto está pensadísimo para que funcione perfecto solo, increíble. No, pero eso ni siquiera está pensado. Eso es como ocurre gracias como a la manito invisible de Adam Smith, casi. Claro. ¿Cachai? Como que y bueno, de hecho en Argentina, ¿cachai? Que en Argentina tienen como restricciones para los dólares. Uh-huh. Y tienen el valor del dólar oficial y el valor del dólar blue, que le llaman, que es como el mercado como negro de los dólares. También está el dólar Bitcoin, que es como ver cuánto cuesta cuál es el precio internacional del Bitcoin en dólares, cuál es el precio en pesos argentinos y hacer la equivalencia. La conversión, claro. Sí, que de hecho es que se ocupa el Bitcoin para mover plata internacionalmente haciendo eso mismo. Ya, eso te iba a preguntar porque... Pero bueno, aquí ya tú mismo me aclaraste que hay como libertad para yo mover sin que nadie me cobre impuestos ni una cuestión. Pero por ejemplo, si yo quiero transferir 10.000 pesos a Finlandia en bitcoins, esa persona va a recibir... Ahí es como lo que me queda la duda. ¿Cómo se hace esa conversión a los pesos finlandeses, por ejemplo? ¿Cuánto va a recibir él? Él va a recibir 10.000 pesos en moneda finlandesa. O sea, no te sabría decir ahora cuánta... No sé, claro. Ya corona. Pero básicamente, o sea, lo que tú harías es como compro 10.000 pesos en Bitcoin, le mando esos Bitcoin y él los vende allá por lo que sea el precio del Bitcoin allá, ¿no es cierto? Sí. Ahora, por lo mismo que te dije del arbitraje, es que el precio internacional se tiende como a equilibrar, ¿cachai? Si es que hay como una desventaja porque, no sé, la gente en Finlandia no quiere tantos bitcoins. Claro. Eso como que bajaría el precio, entonces uno podría pensar como, oye, pero ahí está recibiendo menos de lo que es como que sería justo para él, ¿no es cierto? Uh-huh. La razón por la que eso no pasa es que todos los que sí quieren comprar bitcoins se irían a comprar los bitcoins allá y los venderían en los lugares donde es más caro, ¿cachai? Claro. Como el bitcoin es un bitcoin independiente de dónde lo compráis, sí. Se tiende como a regular solo, ¿cachai? Ahora, hay o sea, cuando sí han ocurrido como diferencias grandes, fue por ejemplo cuando no sé si te acordáis o si supiste, pero en el Líbano hubo como una crisis frígida con su moneda. Uh-huh. Sí, creo que sí. Y ahí se disparó el precio del Bitcoin en el Líbano. Yeah. Y en realidad era que la moneda de ellos estaba valiendo caca, pues. Entonces nadie quería esa cuestión. Claro.
los que podían comprar en Bitcoin no podían mandar su moneda para otros países, no podían comprar dólares. Entonces, en realidad lo que estaba pasando ahí es que su moneda era como una cuestión que la gente empezó a no querer, ¿cachai? Y por eso, entre comillas, el precio subió. Claro. Es como un dato interesante. Dato freak. Si uno ve el precio del Bitcoin en dólares, en 2017 llegó a su punto más alto. Pero si uno ve el precio del Bitcoin en pesos argentinos, por ejemplo, ¿Ya? El precio del Bitcoin ya superó su punto más alto en pesos argentinos. Ah, claro. Porque está devaluado. Y eso es porque el peso argentino, exactamente, el peso argentino de hoy en día vale mucho menos que el peso argentino de 2017. Claro, Eso significa que alguien que compró en el punto más alto de Bitcoin por peso argentino y los mantuvo hasta ahora, igual salió ganando, ¿cachai? Claro. Por mucho que haya caído después en dólares. que haya bajado en dólares, claro, en una moneda más estable. Claro. Por eso es tan útil el Bitcoin y se está ocupando en países como Argentina y Venezuela, porque ahí es mucho más radical el efecto como de la inflación. Sí. O sea, como que poco a poco nuestro mismo sistema nos va a terminar acercando a los Bitcoins. Exactamente. La misma inflación es un incentivo para comprar Bitcoin. Claro. Y bueno, ya que sabemos, como hemos hablado de los beneficios un poco, esto para como paliar la inflación o poder mover dinero entre otros países más fácil, ¿hay alguna entidad o alguna forma de que pueda como adueñarse, por así decirlo, del Bitcoin o legislar para regularizarlo, tomar el control en cierto modo de esto del Bitcoin? O sea, los países pueden hacer las leyes que quieran, pero el protocolo de Bitcoin no le interesan las leyes de los países y va a seguir funcionando igual. Ahora empieza a ser complicado porque, por ejemplo, un país podría, no sé, prohibir los exchanges. Claro. Y eso sería algo que jode, o sea, te hace más difícil comprar porque ya no podéis llegar y meterte directamente a una empresa que funciona todo bonito y rápido. Pero existen estas alternativas que te decía, como tú siempre vayas a poder comprarme bitcoins a mí, por ejemplo, ¿cachai? Sí. O sea, y por mucho que hagan leyes, es como, me gusta usar la analogía de las drogas. No porque yo sea como un gran fan de las drogas, Okay. pero porque las drogas, por ejemplo, no sé, la marihuana o incluso más allá, más que la marihuana, no sé, la cocaína, es una cuestión que está prohibida en prácticamente todos los países. Sí. Y prácticamente todos los países tienen fuerzas policiales y de orden especializadas en tratar de buscar a los narcos y a los que producen y a los que distribuyen, Sí. etc. O sea, no es solamente que sea ilegal, sino que invierten una cantidad de recursos considerable en tratar de parar a estos hueones. Claro. Y aún así, los narcos tienen una cantidad de... O sea, es un negocio súper lucrativo. Sí. Y por otra parte, el que quiere comprar droga tiene posibilidades de hacerlo, ¿cachai? Entonces, imagínate algo parecido, pero ahora con algo que es virtual, ¿cachai? Algo que es como la piratería, ¿cachai? Algo que podéis memorizarte algo, irte del país y lo tenéis en ese otro país de forma instantánea, ¿cachai? Es imposible, es totalmente imposible como de capturar. Claro. Entonces, lo que va a pasar es que, de hecho, hay algunos países que están tomando como la posición opuesta. Entonces, por ejemplo, en varios países, cuando tú vendes tus bitcoins, en teoría tienes que pagar impuestos de ganancia de capital. O sea, por ejemplo, tú los compraste a 100, los vendiste a 200, entonces te ganaste 100. Entonces se considera eso como dentro de tu ingreso del año, y de acuerdo a lo que ganaste, entonces vas a tener que pagar, no sé, por decirte 40% de impuestos. Entonces ahí papá Estado se lleva 40 de tus 100 de ganancia. Claro. Y en realidad tú te llevaste 60 nomás, ¿cachai?
ahora hay otros países, como por ejemplo en Portugal, donde dijeron, no, ¿sabéis qué? Si tú vendís tus Bitcoin acá, no se considera como que hayas hecho como una inversión de, no sé, como acciones, ¿cachai? Sino que es una moneda, si tú los vendiste y valen más, Claro. bien por ti. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Eso atrae a gente que, sobre todo gente que tiene muchos Bitcoin, ¿cachai? O que tiene mucho valor en Bitcoin. Claro, Y va a eso puede irse para allá. eso puede ser muy beneficioso para el país, pues porque atrae recursos y esas personas quizás después invierten y eso genera empleo y genera empresa y genera valor, ¿cachai? Entonces, hay como una cierta competencia legislativa que quizás hace que la transición a un mundo como de Bitcoin no sea como tan confrontacional, ¿cachai? Claro. Oye, y yo sé que hay más criptomonedas. Solo hemos hablado de... Bueno, el objetivo de hoy día era hablar de Bitcoins, pero sé que hay más criptomonedas también acá. ¿Y por qué hay diferencia un poco en el Bitcoin? ¿Por qué en tu caso, por ejemplo, tú optas solo por trabajar con Bitcoin? Sí, hay diferencias y hay similitudes también. Bitcoin, como es un programa que es de código abierto, cualquiera puede meterse a internet, descargarlo, revisarlo, cambiarle algún parámetro. Tú puedes copiarlo, cambiar un par de parámetros y lanzar tu Freddy Coin y hacer tu propia criptomoneda. Ahora, hay cosas que no se pueden copiar. El código se puede copiar, los efectos de red no se pueden copiar, la liquidez no se puede copiar, ¿cachai? Entonces, tú puedes copiar el código de Bitcoin y hacer una Freddy Coin, pero va a ser cuestionable quién va a minar esa cuestión, quién va a querer comprar esa cuestión. Nadie lo tiene, por lo tanto a nadie le interesa mucho, ¿cachai? Eso se ha traducido en que las criptomonedas tienen que invertir en marketing, porque tienen que tratar de hacer como que son algo valioso o que son algo como muy distinto, ¿cachai? Y hay ejemplos de literalmente cuestiones que son copy-paste de Bitcoin. Hay unas que son Bitcoin, pero en vez de bloques de 10 minutos, bloques de 5 minutos, bloques de 1 minuto. Cuestión que es totalmente irrelevante, ¿cachai? Sí. O sea, no hay ninguna posibilidad que una de esas monedas le gane a Bitcoin. Claro que ya está establecido Bitcoin en el fondo. Exacto. Tiene mucha más historia, ¿cachai? O sea, hay una cuestión que se llama el efecto Lindy, que tiene que ver con que cuando algo ya lleva existiendo más tiempo, la expectativa es que exista más tiempo todavía. Entonces, Bitcoin cuando llevaba, por ejemplo, 1 año existiendo, la gente decía, pucha, esta cuestión no sé si va a durar 3 años más, ¿cachai? Sí. No sé si va a durar 5 años más. Pero ahora que ya lleva 11 años existiendo, la expectativa es, sí, probablemente dure otros 10 años, al menos, ¿cachai? Entonces, hay mucha más confianza en el sistema, ya está probado, ¿cachai? Ya hay millones de dólares, miles de millones de dólares metidos en esta cuestión. Claro. Hay empresas que están acumulando bitcoins y no acumulan otras monedas, ¿cachai? Acumulan bitcoin porque es la única que es realmente escasa, ¿cachai? Sí. Si es que tú empezáis tu propia moneda, a diferencia de Bitcoin, que fue un weón que fue anónimo y que después se desligó del proyecto, tú vayas a estar en control de esa moneda, ¿cachai? Y tú vayas a poder, por lo tanto, cambiar la masa monetaria. Entonces, claro, tú podrías copiar el código y al copiar el código, entre comillas, sigue siendo igual de escaso porque también quizás van a haber 21 millones de Freddy Coins. Pero esa escasez no tiene ninguna base sólida porque todo el mundo sabe que tú lo podés cambiar, ¿cachai? Claro, hay alguien que lo está controlando. Entonces es tan importante como la escasez es que esa escasez sea confiable, ¿cachai? Que sea sólido. En Bitcoin ya está demostrado, o sea, en Bitcoin han habido grupos de personas con incluso mucha influencia en el protocolo porque estaban metidos en temas como de los mineros y que intentaron tomar cierto control sobre la red de Bitcoin y cambiar las reglas un poco a su pinta y salieron para atrás, ¿cachai? Y no lo lograron
y ahí se demostró en definitiva que los mineros no controlan Bitcoin, que los desarrolladores no controlan Bitcoin, sino que todas las personas, ¿cachai? Yo, por ejemplo, corro un nodo en mi casa. Y lo que significa eso es que ese nodo valida todas las reglas. Y si tú intentas hacer una transacción o un bloque que no cumple con las reglas de mi nodo, esa transacción o ese bloque no va a ser considerada válida por mí, ¿cachai? Ujú. Y si yo estoy diciéndote que te acepto bitcoins y tú me tratáis de hacer una transacción de algo que cumple con otras reglas, que no cumple con las reglas impuestas por mi nodo, no lo va a aceptar nomás, Ya. ¿cachai? Entonces es se llama como la ley así de la minoría intolerante, ¿cachai? Ah, No sé si cachai ese concepto. no lo había escuchado. Por ejemplo, eso pasa cuando tenís, creo que no me acuerdo ahora si era en Nueva York o en Londres o en alguna parte. Ujú. No sé, tenían, ponte tú, una población de judíos de 10% o algo así. ¿Ya? Ya. Minoría, definitivamente. Sí. Pero esos judíos eran ortodoxos y solo comían comida que era kosher. Ya. Alguien que no era parte de esa comunidad podía comer comida kosher, podía no comer comida kosher, pero lo que al final terminó pasando es que la mayoría de los productos eran kosher, ¿cachai? Ya. Porque al weón que no es ortodoxo le da lo mismo, ¿cachai? También come kosher, Ah, pero el pero otro lo otro. no come que no sea kosher, ¿cachai? Claro. Entonces, algo parecido pasa con la gente que participa en esta red. O sea, si es que alguien trata de romper las reglas de esta red, por mucho que controle una gran parte de los mineros, de los nodos y de lo que sea, si no cumple con las reglas, no cumple con las reglas Claro. y es inválido, ¿cachai? Bitcoin es una fortaleza impenetrable de validación. Todas las personas, todos los participantes validan todas las reglas y se aseguran de que todas las cuestiones estén correctas, ¿cachai? Hay como un meme así, una frase que es no confíes, verifica. Mm, Y se basa justamente en eso, ¿cachai? O sea, tú tienes... Bitcoin le da las herramientas a cualquier persona de ser completamente soberano en cuanto a la economía, en cuanto Claro. a las finanzas, en cuanto a la moneda. Siempre vas a pesar tú ahí dentro de la red. Claro, o sea, más que el hecho de que pese o no pese, es que ya no tengo que confiar en que el Banco Central va a hacer o no va a hacer algo. O sea, yo soy parte de el grupo de claro. gente que sigue estas reglas. Claro. Y el resto siguen esas reglas. Y si es que alguien quiere vivir en un mundo de fantasía donde se inventa que él es dueño de 200 millones de bitcoins, va a estar solo, ¿cachai? Y nadie Claro, lo va a nadie pescar. validar. Y por lo tanto no va a tener ningún valor, ¿cachai? Claro. Entonces, lo que pasa con estas otras criptomonedas es gente que está tratando de imprimir plata, básicamente, ¿cachai? Sí, Están que tratando quiere de generar sus ellos propias monedas. ser, claro, ellos ser los dueños. Y se ve, o sea, hay cuestiones que son fraudulentas, te diría, o sea, de partida, ahí está llenísimo de estafas, pero incluso monedas que son muy populares, como por ejemplo Ethereum. Ujú. O sea, a diferencia, en Bitcoin, por ejemplo, partió, habían 0 Bitcoins, ¿ya? Claro. Todos los Bitcoins que existen son Bitcoins que se han minado y son personas que han cumplido con lo que se necesitaba para minar Bitcoins. O sea, se pusieron el trabajo, ¿cachai? Claro. Buscaron los números, hicieron Y los crearon bloques. los bloques, claro. A diferencia de Bitcoin, en Ethereum, Vitalik y la Ethereum Foundation y los creadores de Ethereum partieron el sistema con ellos 70 millones de Bitcoin, o sea, de Ethers en el bolsillo. Wow. Y partieron el sistema diciendo, ¿quién quiere comprarme esta cuestión? Y ellos aceptaban Bitcoins por sus Ethers que se crearon de la nada, ¿cachai? De la nada, claro, literalmente de la nada. Literalmente de la nada. Y no solamente eso, sino que fue algo así como que vendieron, no sé, 62 millones, se quedaron como con 12 millones y ahora hay, no sé, 115 o algo así. O sea, los gallos prácticamente se crearon toda la cuestión de la Sí, nada. po. Y sin poner el esfuerzo, ¿cachai? Siguiendo, no siguieron las reglas del mismo sistema, ¿cachai? Después incluso echaron para atrás su blockchain y reversaron una transacción porque
hubo un gallo que encontró un poco de contexto. En Ethereum es como una plataforma de contratos inteligentes que básicamente como programas que existen en esta red, ¿cachai? Y ahí tú puedes programar cuestiones con plata. Es interesante el concepto, en Bitcoin se pueden hacer cuestiones parecidas. La cuestión es que un usuario de la red creó un contrato que tenía una pifia, ¿cachai? No era que había un error en Ethereum, había un error que cometió un usuario de Ethereum, ¿ya? Y esa como aplicación que hizo este usuario la ocupaba hartas personas, dentro de ellas el creador de Ethereum. Alguien se dio cuenta de esa pifia y se robó un montón de Ethers, ¿cachai? Pero se los robó siguiendo las reglas del que programó esa aplicación, ¿cachai? Es como que si tú haces un programa que dice el que me dice hola se puede llevar la plata, y yo te digo hola y me llevo la plata, ¿cachai? Claro. Este gallo obviamente no era lo que tenía en mente, que cualquiera se pudiese llevar la plata, pero es lo que estaba en el código, ¿cachai? Él cuando lo programó cometió ese error. Y el otro, al aprovecharse de eso, no es como que quebró ninguna ley. Claro, solo siguió las instrucciones y estaban ahí, ¿no? Claro. Se aprovechó de la pifia de que el otro weón no se cuenta, ¿ya? Ahora, lo más charcha, por así decirlo, es que el creador de Ethereum, Vitalik, decidió deshacer esa transacción, no considerarla válida, y seguir con su sistema sin que la otra persona se hubiese llevado la plata. Que más allá de que si es que está bien o está mal que esa otra persona lo haya hecho, que era un error, que existiera esa posibilidad, el punto central de las criptomonedas, del blockchain, es una cuestión que sea inmutable, ¿cachai? Sí, es porque que no se altera. si es que Vitalik puede llegar y echar para atrás una transacción, entonces, ¿qué hace que cuando un gobierno presione a Vitalik, entonces eche para atrás las transacciones que quieran, ¿cachai? Y eso en Bitcoin, por ejemplo, no puede pasar. Y uno de los usos o de las razones fundamentales de por qué Bitcoin es tan potente es que es resistente a la censura, ¿cachai? Y no importa si es que tenéis a Donald Trump y a Putin intentando evitar tu transacción, si es que tu transacción es válida y cumple con las reglas de la red, la incluyen en un bloque, nadie lo puede echar para atrás. ¿Sí? Ni siquiera el Papa o quien sea, ¿cachai? Claro. Pero igual Ethereum agarró vuelo, a pesar de no ser tan pura, por así decirlo, como Bitcoin. Sí, es que por eso digo que hay cuestiones como fraudulentas. O sea, claro. Ethereum tiene esta empresa que es la Ethereum Foundation, que recibió una cantidad de financiamiento gigantesca, ¿cachai? Porque se crearon esta plata de la nada y la vendieron. Y tienen, no sé, generan empresas que contratan a gente para que programe cuestiones sobre su plataforma, que tienen utilidad cuestionable, pero que les sirve para hacer propaganda y para decir, oh, miren, tenemos no sé cuántos desarrolladores haciendo cosas que nadie usa, pero no importa, no digamos esa parte. Pero me estoy forrando. Hacen propaganda, ¿cachai? Ellos ya están forrados, ellos ya, o sea, sacaron los bitcoins, po. Claro. Cuando vendieron, o sea, lo crearon de la nada y los vendieron por bitcoin. Claro. Y Ethereum ha mantenido desde su inicio una eterna promesa de que no, es que mira, esta es como la primera versión, pero cuando hagamos la versión definitiva y cuando la terminó, ahí sí que va a quedar bueno y va a quedar bacán y va a ser súper escalable. Y en realidad yo creo que cualquier persona que sea como razonable y que tenga conocimientos ni siquiera tan avanzados como de computación puede darse cuenta que el hacer una máquina virtual que sea Turing completa y decidir guardar todos los cómputos históricos no puede ser escalable, ¿cachai? Claro. Es una red descentralizada donde todos tienen que guardar todos los cómputos para siempre, ¿cachai? Y eso hace que tenga otros problemas. O sea, por ejemplo, en Bitcoin es muy fácil y cualquiera puede revisar cuántos bitcoins hay en total. Ahora, cuántos bitcoins existen, ¿cachai? Si uno quiere, como entre comillas, auditar la masa monetaria,
lo puede hacer, es correr un nodo, correr un software y puede saberlo. De hecho, En he Ethereum visto también que no se puede saber. Ah, ya. También viste O sea, se puede saber, pero es como complicado, ¿cachai? Y no lo puede hacer una persona como común y corriente. O sea, y hay cierta ambigüedad y de hecho como que se armó una polémica en Twitter porque empezaron a decirle algunas personas a gente que era como pro, como de Ethereum, como, hola, me gustaría saber cómo puedo verificar la oferta de Ethers que hay de forma independiente, No y podía. nadie tenía idea cómo hacer eso, ¿cachai? Oh. Sí, entonces igual o sea, te hace... Yo no, después de lo que me decís, no metería plata ahí. Se ve muy... Es que Bitcoin siento sí. que funciona como tan... Eso de que funciona independiente lo encuentro genial. Como... O sea, mira, yo partí de hecho metiendo plata en Ethereum, no partí metiendo plata en Bitcoin. Entonces, y después empecé a averiguar más respecto a Ethereum, porque típico, pues una vez que, o sea, de hecho yo siempre recomiendo comprar primero un poco y después meterse, porque cuando tenéis algo de plata metida, como que se genera un incentivo natural por aprender más. Claro. Y mientras más aprendía de Ethereum, más me daba cuenta que era como una cuestión como de eterna promesa, que tenía como unos orígenes como más o menos cuestionables, que tenía estos eventos que habían pasado que habían echado para atrás el blockchain, que se veía como algo medio como irrealizable técnicamente. Quizás lo logran solucionar, no lo sé, ¿cachai? Pero le recomendaría a cualquiera que esperemos. Es que están de hecho diciendo que va a salir Ethereum 2.0 en algún momento pronto. Esperemos que salga. Por mientras, metan la plata en Bitcoin. Bitcoin va a seguir cumpliendo sus reglas, ¿cachai? Claro. Tú, si tenías un nodo de Bitcoin del año, por decirte, 2014, y no lo haya actualizado, ese nodo sigue validando todas las reglas, ¿cachai? Claro. Ese nodo, o sea, sigue pudiendo sincronizarse con el resto de la red. Y no es porque Bitcoin ha seguido mejorando, pero lo que pasa es que cuando hay cambios en las reglas, lo que se ha hecho es que esas reglas se hacen más estrictas, ¿cachai? Entonces algo que quizás antes era válido, ahora quizás ya no es válido. Pero todas las cosas que son válidas ahora eran válidas antes. Claro. ¿Cachai? Entonces, sí, o sea, como inversión, como forma de ahorrar, de guardar valor, Bitcoin es la única criptomoneda o la única moneda que es realmente libre de ser devaluada, ¿cachai? Todas las otras tienen algún tipo de entidad que la puede devaluar. Claro. Eso mismo te quería preguntar ya para ir cerrando el capítulo. Bueno, yo creo que mucha gente se lo pregunta. ¿Me puedo hacer millonario con Bitcoin? ¿Me conviene más invertir en esto que en otras cosas? No sé, el trading normal o ese tipo de inversiones. ¿Qué le dice o qué le recomienda a esas personas? Sí, respecto al trading, recomiendo fuertemente no hacer trading. ¿Por qué? Comprar y vender, porque el trading se basa en que tú vas o que tú crees que vas a poder, entre comillas, ganarle al mercado, ¿cachai? Claro. Que tú crees que vas a saber cuándo está alto el precio y cuándo está bajo. Y en el mundo y en la historia, o sea, en el mundo de traders profesionales, o sea, gente que se dedica a eso, y no solamente en el mundo de Bitcoin, ¿eh? Sino en toda la finanza, hay estadísticas de que algo así como que el 6% de los traders son efectivamente rentables, o mejor dicho, le ganan a una inversión pasiva, y el 94% pierde, ¿cachai? Claro. Entonces, salvo que tengáis, no sé, razones muy fuertes, y aún así yo te diría que probablemente estáis muy equivocados. Lo que yo recomiendo es lo que se llama dollar cost averaging, o básicamente decir, mira, voy a comprar X cantidad, no sé, por decirte algo, 10 lucas todas las semanas. Chao, listo, me olvido. Y o sea, recomiendo ni siquiera mirar el precio, un poco de forma hipócrita, porque yo miro el precio todo el día, pero recomiendo no mirar el precio, comprar y olvidarse, y acumular
bitcoins y en 5 años más poder disfrutar de Tu yate nuevo. de tu yate nuevo, exacto. No, pero sí, o sea... Pero en el si fondo Bitcoin esperando como efectivamente un aumento. Sí, de todas Ya. maneras, porque la escasez hace que incluso aunque no aumente la cantidad de gente interesada por Bitcoin, siguen siendo cada vez más escasos, ¿cachai? No van a crearse más y tiene una inflación que cada vez decrece hasta que llega a cero. Sí. Y es poco razonable pensar que no va a haber más gente interesada, ¿cachai? O sea, hace 2 meses, por ejemplo, una empresa en Estados Unidos anunció que había comprado 425 millones de dólares en Bitcoin para guardar valor. Wow. Hoy día otra empresa anunció que había comprado 50 millones de dólares en Bitcoin por lo mismo, ¿cachai? Empresas que tienen en su balance dinero en efectivo, se van a ir dando cuenta que eso es perder plata, ¿cachai? Es como que tuviese tu plata en un cubo enorme de hielo que se está derritiendo, ¿cachai? Claro. Entonces, en vez de eso, podéis tenerlo en algo que es demostrablemente escaso, que lo podéis liquidar en cualquier momento y es muy seguro. Claro. Entonces tu mensaje final para la gente interesada en el tema es que le den. Sí, que le den, que compren un poco, que vayan comprando todos los meses, a medida que vayan comprando, vayan leyendo más, informándose y que piensen en esto como una forma de ahorrar de aquí a 4 o 5 años más, ¿cachai? O sea, si es que compráis ahora y metís mucha plata y es plata que quizás necesitáis el próximo año, puta, podéis tener mala cueva, puede ser que el precio justo haya bajado y vaya a salir para atrás, ¿cachai? Pero sí, en periodos de 5 años nunca nadie ha perdido plata en Bitcoin, ¿cachai? Ya, si es que perfecto. tú mantenís 5 años, nunca ha pasado que alguien ha perdido plata. Ya, perfecto. Sí, estoy pensando ya empezar a meterle plata a esto. Me gustó el tema. Sí, Así sí, que... tiene muchísimo potencial. Sí, esa es la cuestión. Y bueno, yo creo que probablemente te estaré contactando para preguntarte cosas. Si Sí, me feliz. decido a meterme con esto. Ya, pues yo creo que con eso estamos. Siento que en general abordamos bien la mayoría de los temas que queríamos, así que me siento conforme. No sé qué te pareció a ti. Sí, todo bien. En verdad me encanta el tema, así que bueno, creo que se notó porque no me quedé callado nunca. No, pero eso es lo que me gusta de cuando vienen acá, que hablen todo y que puedan mostrar sus pasiones. Sí. Ojalá que se entienda para la gente que quizás no sabía tanto. No, yo creo que sí. Y voy a dejar tu Instagram para que te molesten. Sí, pues. O en Twitter, quizás también. Ya, ahí pues. te lo Voy a paso. dejar las redes sociales de Don Montoya. Ya, pues entonces con esto nos Ya, despedimos. Muchas gracias a la gente que está escuchando, ojalá que les haya gustado. Y si tienen algún otro tema interesante o mito tecnológico que quieran saber, me lo pueden hacer saber. Y buenas noches, adiós Montoya, muchas gracias por tu participación. Chao, muchas gracias por la invitación. Adiós a todos. Feliz de estar acá. Chao, chao. Chau, chau.